En el cementerio que nos corresponde hemos encontrado muchas cosas relacionadas con brujerías, pero ya uno está acostumbrado. Creo que lo más fuerte que pasamos fue que, en cierto momento, alguien o algunas personas se metían al cementerio a robarse los cuerpos. Era muy impactante ver los ataúdes abiertos, sin los cadáveres adentro. Fueron varios los que se llevaron. Se dijeron muchas cosas, desde que los usaban para brujería hasta que eran estudiantes los que venían a robarlos. El tema se volvió tan delicado que, en algún momento, la gente empezó a ir en grupos a hacer guardia, para vigilar los sepulcros de sus familiares y evitar que se los llevaran. No directamente en un panteón, pero se dice que en la estación del Metro Panteones de la línea 2 de la CDMX pasan cosas extrañas. Hay relatos en YouTube, y me acuerdo bien de uno en particular, el de una chica que, después de pasar la estación, volvía a llegar a Panteones, como si estuviera atrapada en un bucle. Ella describía el lugar con una vibra muy rara, como de espacio liminal, de esos que parecen sacados de un sueño o de una dimensión paralela. Y no es por nada, pero cuando tuve la oportunidad de estar ahí cerca de la medianoche, la vibra sí se siente extraña. No sabría explicarlo bien, pero hay algo en el ambiente. Supongo que también influye el hecho de que la estación está justo al lado de un panteón. Fui para el Día de los Santos al cementerio de la zona en la que vivo. Recuerdo que había un nicho súper pequeñito. Supongo que era de un bebé. Solo estaba tapado con una tapa de cemento y se podía ver hacia adentro, ya que se notaba que se estaba deteriorando. Incluso se podía levantar la tapa. Recuerdo que adentro había pequeños huesitos y trapitos viejos. Supongo que ya nadie iba a darle mantenimiento, porque todo el lugar se veía muy abandonado. Desde que mi abuelita paterna falleció, no ha habido una sola vez que fuéramos a visitarla sin encontrar algún trabajo de brujería. Frascos, cosas envueltas, cosas raras. Una vez incluso había uno enorme que parecía tener un gallo adentro. Lo peor es que sospechamos que quien hace todo eso es su propia hija, mi tía, porque en vida siempre fue muy cruel con ella. Mi hermana dice que cada vez que se encuentra un trabajo así, hay que desenterrarlo sin usar las manos, ya sea con una rama, una escoba o lo que encuentres, y decir: trabajo encontrado, trabajo deshecho. También es muy común que al llegar a la salida del panteón tengas que decir adiós o no me llevo nada de aquí, porque siempre nos pasa que, al querer salir, nos perdemos o se siente todo muy lento y pesado, como si costara llegar a la entrada. Por eso evitamos sacar cualquier cosa, por más inofensiva que parezca, que pudiera estar intentando que le diéramos raite. Un camarada trabajó como sepulturero, bueno, de esos que abren los hoyos y luego los tapan. Una vez, ya por la tarde, cuando había terminado su jornada, se le acercó una señora y le dijo que estaba perdida, que no encontraba la tumba de su amiga. Él decidió acompañarla, y la señora decía que una de las tumbas se parecía mucho, que creía que era esa. Le dejó las flores, le dio las gracias y se quedó un rato viendo la foto que tenía la lápida. A mi camarada le llamó la atención que, desde ese día, cada mes la señora regresaba y le llevaba unas flores, como por respeto, por si realmente era ella la de la foto. Cuando era pequeño falleció un bisabuelo, y recuerdo que el ambiente se sentía bastante pesado. Yo tendría unos 6 o 7 años en ese entonces.
Lo que pasó fue que empecé a sentir muchas ganas de vomitar, como si algo me revolviera por dentro, y también estaba muy desconcertado al ver a todos llorando, pero llorando de forma muy intensa. Era una energía muy fuerte, como muy cargada. Entonces, al llegar la noche, empecé a vomitar de verdad, varias veces, y como me sentía tan mal del estómago, terminaron llevándome a hacer una limpia. Me acuerdo que realmente se me revolvía todo por dentro, y hasta me desperté llorando muy fuerte, sin entender por qué. Hace años acompañé a una amiga odontóloga al Panteón Sanctorum porque sus profesores la habían enviado a conseguir una mandíbula o dientes de algún cadáver. Al principio pensé que era una locura, y la verdad la acompañé más que nada porque quería burlarme cuando la trataran de loca. Pero me llevé una enorme sorpresa cuando los encargados de mantenimiento de las tumbas no solo no se sorprendieron, sino que hasta le preguntaron si no prefería llevarse la cabeza completa. Le dijeron que podía ser con piel y cabello todavía, o si la quería ya despellejada. En ese momento me quedé helado. Nunca imaginé que algo así fuera tan común, ni que lo ofrecieran con tanta naturalidad. Lo más raro que he encontrado fue cuando tenía unos 6 o 7 años. Mi mamá trabajaba en el Panteón de Dolores, el que está en Chapultepec, y a mí me gustaba ir a jugar y esconderme entre las tumbas y los mausoleos. Mi abuelito, que en paz descanse, también trabajaba ahí y se escondía conmigo para jugar. Era algo que hacíamos seguido. Un día, en un mausoleo ya bastante viejo, casi a punto de caerse, encontré un frasco. Tenía un líquido raro, como una especie de almíbar, aunque en ese momento pensé que podía ser jugo o, siendo honestos, orines, lo más probable. Pero justo cuando lo estaba viendo, mi abuelito me encontró y me llevó rápido con mi mamá. Terminaron llamando a la policía, porque dentro del frasco había un feto humano, y además varias fotografías metidas ahí. La verdad, nunca supimos bien cómo llegó eso ahí, porque se supone que el panteón siempre lo cierran a la hora y está vigilado 24/7. Cabe mencionar que mi abuelito también se quedaba como velador, y él solía decir que veía muchas cosas, cosas que mejor ni contar. Una vez mi mamá y mi papá fueron a visitar a mi abuelita, y ese panteón siempre ha sido muy aterrador y poco visitado. Bueno, mi mamá estaba rezándole a mi abue, y mi papá se alejó un poco, viendo las tumbas que están como en una pared. No sé bien cómo se le llama, pero son esas donde colocan los nichos. Dice mi papá que, de repente, escuchó a una niña que le gritaba papá, y que al voltear vio a una niña muy bonita. La niña corrió entre las tumbas, y él fue tras ella, pero ya no la volvió a ver. Lo extraño es que seguía escuchando que le gritaba papá, como si lo estuviera llamando desde varios lados a la vez. Entonces fue corriendo con mi mamá y le dijo que se fueran, que no quería quedarse ni un minuto más. Llegó muy asustado a la casa, y como acabo de mencionar, el panteón estaba completamente solo. Hace 3 años, una prima de mi papá le pidió una foto de la tumba de su papá, porque hacía años que no lo visitaba. Lo que pasó después fue que, según creemos, el difunto se enojó y se desquitó con mi hermana menor. La niña se enfermó de una forma extraña. La llevamos al doctor varias veces, pero nada lograba curarla. No mejoraba con nada. Al final, decidimos llevarla con una curandera, y fue ella quien nos dijo que el difunto estaba molesto, que incluso se le había aparecido en un sueño.
Entonces, mi papá tuvo que ir al panteón a dejarle una muñeca hecha de palitos y a pedirle disculpas. Además, le ofrecimos una misa y le hicimos un rosario ahí mismo, en la tumba. Y lo más sorprendente fue que, a los pocos días, mi hermana empezó a mejorar bastante. En una tumba de un niño pequeño, lo noté porque estaba decorada con varios autitos de juguete, encontré un peluche de osito, y de su pancita sobresalían dientes humanos. La tumba estaba muy deteriorada, llena de tierra suelta y el pasto alrededor completamente seco. Sentí un escalofrío muy raro al pasar por ahí, como una sensación difícil de explicar. Mi abuela y yo le rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. Ella le puso una pequeña estatua de la Virgen María, como para dejarle algo bonito, pero lo extraño fue que la figura se resbaló, y lo pongo entre comillas porque no había manera de que se cayera sola, y se quebró por la mitad. Nos quedamos en silencio unos segundos, como si algo nos hubiera dicho que era mejor irnos. Recuerdo que una vez mi familia me contó que, hace muchos años, antes de que yo naciera, uno de mis familiares, no recuerdo exactamente quién, era muy coqueto y una noche esposo de su amante se enteró de la aventura. Este familiar salió corriendo cuesta abajo, ya que estaba en una comunidad alta, mientras lo perseguían. En su huida, corrió hacia el panteón que estaba por ahí cerca. De hecho, por donde yo vivo, ya que vivo cerca del panteón, y se metió. Era de madrugada, altas horas de la noche, y a nadie se le ocurrió que podría haberse metido al cementerio. Logró esconderse detrás de una tumba, y al mirar hacia un lado, a unos metros, como a 2 tumbas de distancia, se encontró con algo espeluznante. Vio a 2 nahuales en plena transformación. Dice que eran 2 mujeres y que se estaban arrancando los brazos como parte del proceso. Fue una escena impactante. Los 3 se quedaron mirándose. Entonces, este familiar les dijo: «Ustedes no me hacen nada y yo no digo quiénes son», porque les reconoció las caras perfectamente. Ellas, en silencio, solo asintieron con la cabeza y siguieron con lo suyo. Él alcanzó a ver dónde escondieron sus extremidades y luego ellas se marcharon. Y así fue. Él nunca las delató y ellas nunca le hicieron nada, porque, además, este familiar las conocía muy bien y el pueblo también. Hace algunos meses, después de que mi abuelo falleciera, mis primos empezaron a ir con frecuencia a visitarla, llevándole veladoras que colocaban debajo de un bloque sostenido por 2 ladrillos. En una de esas visitas, uno de ellos metió la mano para sacar los vasos de las veladoras ya consumidas, como solían hacer, cuando dijeron que vieron algo semi-enterrado. Les llamó la atención, así que lo sacaron con cuidado. Al hacerlo, se dieron cuenta de que no era basura ni nada normal. Era brujería, algo así como un amarre, con cosas envueltas, tierra, listones y otros elementos extraños. Nadie entendía por qué estaba ahí, pero claramente no era algo que perteneciera a la tumba de mi abue. Recuerdo que toda mi infancia viví justo atrás del panteón. Nos dividía una calle y cruzándola ya entrabas, porque había una puerta justo enfrente. Y pues, a una cuadra atrás estaba el río. Literalmente yo jugaba en el panteón. A veces me iba por el camino de adentro para cortar camino. Solo una vez vi una tumba ya vieja, medio rota, donde se podían ver los huesos de una mano. También había otra tumba de la que escurría sangre, y esa también estaba muy vieja. Pero fuera de eso,
nunca escuché ni vi nada raro ahí. Lo que sí me pasaba era que todas las noches cuando ya me iba a dormir y estaba acostada, veía a niñas entrar a jugar conmigo. No sé si era mi imaginación, porque era algo ilógico, ya que solo yo las veía. Aunque recuerdo muy poco, son cosas que no olvido. Y bueno, esa es la única experiencia así que me ha pasado. Hubo un tiempo en que viví en Matamoros, en una colonia que se llamaba Palmares. Fue como por el 2018, y pues, Matamoros era una zona bastante peligrosa. Bloqueos, balaceras, gente colgada de los puentes, entre otras cosas. Yo vivía en una de las privadas que, detrás de ellas, tenía un cementerio abandonado. Mi casa era de un solo piso, pero mi cuarto tenía una ventana que daba directo al cementerio y no había ningún tipo de cerca o barda que impidiera el paso. Era una noche de Semana Santa y recuerdo bien que pasaron aproximadamente 10 personas en caravana, llevando antorchas y cantando. Al principio pensé que eran rezos, algo por cuestiones religiosas o algo así, porque iban hacia el cementerio. Como yo era un niño pequeño, tendría como 9 años, no me pareció prudente salir, así que no lo hice. Al cabo de una hora, vi que regresaban esas personas, también en caravana. Toda esa parte detrás de mi casa estaba conectada por brechas que llevaban a matorrales y otras partes de la colonia, pero tenían que pasar cerca de mi cuarto, como a 5 metros, para tomar una brecha que lleva hacia un baldío. Cuando pasaron por ahí, me asomé y me di cuenta de que ninguno tenía rostro. Todos llevaban túnicas largas y cargaban en sus brazos cuerpos de niños. En ese momento no supe qué hacer y esperé hasta que amaneciera. Cuando les conté a mis papás, no me creyeron. Pensaron que era mentira o alguna broma. Cuando era niña, recuerdo que íbamos seguido con mis padres al panteón, y mientras ellos limpiaban la tumba de mis tías o de mi abuelo, a nosotros nos mandaban a una pileta a llenar galones de agua para limpiar bien. Para llegar a la pileta, caminábamos un tramo de unas 4 o 5 cuadras por dentro del panteón, más o menos, y solíamos pasar por muchas tumbas. Nos perturbaba una en especial, una tumba muy alta, con 3 picos, y en ella siempre había cuervos. Aunque los espantábamos, no se iban, y yo sentía un miedo terrible. Pero lo más perturbador fue cuando, al fondo, encontramos unas fosas, y una de ellas estaba casi llena de galones y botellas. Por curiosidad, decidimos alcanzar algunas para ver qué contenían, y todas tenían fetos. Había galones con hasta 3 fetos dentro. Unos parecían de unos 5 meses, otros de apenas unas semanas. Parecían como camarones pequeños. Eran tantas botellas que las volvimos a dejar. Mi papá solo me dijo que pidiéramos por su paz. Yo no entendía bien qué era eso ni por qué. Hasta que crecí comprendí que probablemente todos esos fetos eran de abortos realizados en algún lugar o clínica y que simplemente los habían tirado ahí. Mi mamá nos ha contado que hace muchos años fue con mi abuela a un velorio y que se separaron dentro del panteón. Mientras mi mamá la buscaba, dice que escuchaba que mi abuelo le gritaba, pero cuando se acercó no la veía por ninguna parte, solo la escuchaba muy cerca de una tumba. Al principio, mi mamá no le dio mucha importancia. Después, le contó lo que pasó a una señora que tiraba las cartas. Mi abue siempre creyó en eso, y le dijeron que ahí mismo la tenían enterrada, que le habían hecho un trabajo malo y que ese trabajo estaba enterrado en ese lugar. Obviamente, mi mamá se impresionó mucho,
pero lamentablemente mi abue ya se había adelantado con Diosito. Bueno, hace muchos años fui de viaje con mi familia a Pensilvania, en Estados Unidos. Recuerdo que donde vivía mi abuelo era como campo. Él vivía en una casa rodante. Lo curioso es que justo enfrente de donde vivía, si caminabas un poco más adelante, había un panteón en una lomita. Era un panteón muy bonito, césped verde y árboles. La mayoría de las tumbas eran lápidas pegadas al césped. Lo curioso también es que no estaba cercado ni nada. Cualquiera podía entrar o acercarse. Lo interesante es que, como el panteón estaba en una loma alta, desde ahí podías ver hacia abajo unas 9 o 12 tumbas que estaban encerradas, tipo en red, con una puertita y candado. El candado era tan grande que desde la loma podías verlo claramente. Cuando pregunté por qué estaban aisladas y no junto con las demás, me dijeron que era porque esas personas habían muerto de forma trágica, como en accidentes, o que habían quedado irreconocibles, algo así. Recuerdo que, al voltear a ver esas tumbas desde la loma, vi a alguien en medio de todas, vestido de negro, con la cara cubierta. Le pregunté a mi abuelo por qué había alguien ahí y si la puerta tenía candado, y me dijo que no viera eso y siguiera normal. Me quedé con la incógnita de qué era eso y por qué me dijo que no lo viera. Me dio miedo pensar que tal vez había visto algo que no debía, pero no tenía suficiente uso de razón para seguir preguntando, así que hice caso y no volví a mencionarlo ni a preguntar nada más, porque en ese entonces tenía como 8 o 9 años. Suelo ir todos los domingos con mis primas, pero un domingo en específico íbamos hablando sobre una anécdota de un amigo en el cementerio que habló con un muerto sin saberlo, y pues nos dio un poco de miedo. Así que ese día decidimos caminar menos, tomando atajos por el cementerio para llegar más rápido donde están nuestros abuelos. Recuerdo bien que, cuando llegamos a la tumba de nuestro abuelo, nos dimos cuenta de que el florero que tenía había sido robado y estaba puesto en otra tumba. Lo agarramos y se lo volvimos a poner. Ese día nos sentimos muy observadas, como si alguien nos estuviera vigilando. Como dije, tomamos atajos, y casualmente cada tumba que cruzábamos tenía cosas raras, desde muñecos que parecían mirarte fijamente, hasta fotos que daban miedo. Incluso nos estuvo siguiendo un gato negro. Ya casi llegando a la tumba de mi abuela, por la sección de los bebés, nos encontramos varias palomas muertas, abiertas por la mitad. También, no sé si era el mismo, pero había un gato negro muerto ahí. Ese día nos fuimos temprano. Normalmente nuestra visita dura unas 2 horas, pero ese día solo fueron 30 minutos. No volvimos a ir hasta 3 semanas después, que fue hoy. Un vecino contaba que había un chavito que fue a limpiar la tumba de un familiar, pero cuando ya se iba vio una tumba abierta y encontró un cráneo. Él lo tomó y se lo llevó a su casa. La primera noche dice que durmió normal, pero con el paso de los días comenzaron a pasar cosas extrañas. Le tiraban sus cosas y le jalaban la cobija, lo atormentaban. Al final le contó a uno de sus amigos que se había robado un cráneo del cementerio, y su amigo le dijo que lo devolviera, porque por eso era que lo asustaban por las noches. Él obedeció y regresó el cráneo al cementerio, pero a los pocos meses murió. Una vez fuimos al panteón unas semanas después del fallecimiento de mi abuelita y estábamos limpiando su tumba cuando mi tío encontró una foto de una chica y, a un lado, una carta. Estaban enterradas en una maceta con un rosal que le habíamos puesto mi abuelita.
Mi tío simplemente agarró la foto y la tiró lejos, diciendo: mi mamá no fue mala persona para que se lleve a esta muchacha. Le pregunté por qué y me explicó que hacen esos trabajos de brujería enterrando fotos en la tumba de alguien que acaba de fallecer para llevarse a esa persona. Pues en Día de Muertos del 2021, creo, fuimos a una feria que llegó llamada la Feria del Hueso. Al llegar, se nos ocurrió entrar al panteón que estaba justo a un lado, porque nunca había entrado uno. Bueno, estuvimos caminando tratando de no pisar las tumbas tanto, hasta que mi amiga pasó por detrás de una capilla y ya no salió. Dimos la vuelta y tampoco la vimos. No había manera de entrar por otro lado. La buscamos y le llamamos, pero siempre mandaba a buzón. Estuvimos buscándola unos 10 minutos dentro y pensamos que quizá ya había salido del panteón. Cuando estábamos afuera, nuestro amigo nos llamó y preguntó dónde estábamos. Le dijimos que estábamos afuera buscándola, y él nos dijo que seguía adentro, en el mismo lugar. Nos preguntó si éramos nosotros los que se veían en unas escaleras cerca de él y que el panteón estaba vacío. Le dijimos que no, y entonces volvimos a entrar. Desde lejos vimos a nuestro amigo y le preguntamos qué había pasado. Nos contó que cuando dio la vuelta ya no estábamos, y que también nos había estado buscando por todo el panteón. Cuando era chica fui una vez al panteón. Estábamos limpiando la tumba de mi tía, pero yo fui a buscar agua y a lavarme las manos. Cabe recalcar que las llaves de agua están cerca de las tumbas de los niños, y claramente escuché, como 2 veces, la voz de una niña que me hablaba. Además, algo me agarró la mano y salí corriendo de ahí. Pasaron casi 15 años y volvimos al panteón. Yo estaba buscando la tumba de un familiar que habían asesinado recientemente en esas fechas, pero no la encontraba. Me separé de mi hermano por los pasillos y, de repente, me quedé sola en uno de ellos. Empecé a gritarle a mi hermano y vi que pasaba un niño. Corrí tras él, pero de repente desapareció en el aire. Lo curioso es que yo ya había soñado esto días antes. En el sueño, veía a ese familiar y me veía a mí dentro del cementerio, feliz con él como si se estuviera despidiendo de mí. Yo soñaba mucho con ese familiar. Hace mucho tiempo, creo que tenía alrededor de 7 u 8 años, mi familia y yo fuimos al panteón a limpiar la tumba de mi abuela. Nos bajamos de la camioneta y vi algo en la tierra que me llamó la atención. Cuando me acerqué, era una figura de la muerte enterrada. Y pues, en mis pensamientos de niña, la pateé, porque yo la relacionaba con el mal. Mi mamá me regañó muy fuerte porque al darle el golpe, la figura se partió a la mitad. Era de plástico. Desde entonces, hace años, de vez en cuando tengo sueños con ella sentada en los sillones de la sala de mi casa, haciendo un movimiento con los dedos y provocando un ruido como de espera. Con el tiempo me acostumbré, pero no sé si quiere decirme algo o si simplemente quedé con miedo. Tengo la costumbre de ir al panteón. De noche visitar a mi madre. Casi siempre íbamos mi esposa, una amiga de ella, su marido y yo. Siempre se sentía una tranquilidad extraña. Era muy raro ver un carro. Yo le daba dinero al guardia para que nos dejara pasar y todo iba bien, hasta hace 3 semanas. Ese día llegamos temprano, más o menos a las 10 de la noche. La puerta aún estaba abierta, pero no estaba el velador en su caseta. Yo no quería entrar porque pensé, si no nos vio llegar, va a cerrar y nos vamos a quedar encerrados, porque sé que hacen rondines.
Bueno, llegamos a la tumba de mi madre, y mi esposa desde que llegamos decía que sentía miedo, algo que nunca le había pasado. Decía que veía sombras. A las 12 de la noche pasó un señor con un costal juntando botes. Nos preguntó si teníamos botes y le dije que no, que eran botellas de vidrio. Se molestó y dijo, les van a cerrar. Le comenté que ahorita le daría al guardia. Se fue unos metros y regresó diciéndome que él también era guardia. Le di 50 pesos y le ofrecí una cerveza. La aceptó y se quedó a platicar. Nos contó que era enterrador y que toda su vida había trabajado ahí. Aquí empieza lo raro. Todos coincidíamos en algo, porque me di cuenta de que los otros tres hacían lo mismo. Le buscábamos la cara, pero nadie podía verla. Él preguntó si nos daba miedo estar ahí a esa hora, y mi esposa le contestó, ¿no le da miedo a usted? ¿Cómo sabe si nosotros no somos muertos? ¿O cómo sabemos nosotros si usted no es un muerto? Sonrió y dijo que se podía pedir una canción. Pidió El hombre de negro de los huracanes. Nos contó algunas anécdotas, como que la gente iba a dejar cosas de brujería, pero cuando se daba cuenta la retiraba para ayudar a esas personas. Comentó que la mayoría de gente que hace eso era gente de dinero. Yo no dejaba de sentir una sensación extraña que me recorría desde los codos hacia arriba y hacia abajo, igual en las rodillas. Sentía una vibra espeluznante. En eso veo que mi esposa agarra el celular y le leo la mente. Me manda un mensaje diciéndome que nos vayamos porque siente miedo. Les dije que nos fuéramos y le pedí al Señor que nos abriera la puerta, porque si no estaba el otro velador, no podríamos salir. Se subió con nosotros y nos fuimos. Cuando llegamos a la puerta, estaba cerrada y oh, sorpresa, el señor no traía llave y el velador no estaba. Aquí viene lo bueno. Unos perros que estaban en la entrada le empezaron a ladrar solo a él. Había un gato que se me acercó. Se escondía en mis piernas cuando el señor se acercaba. En un cuartito había un monitor de las cámaras de la entrada y se podía ver desde la ventana. En ese punto ya estaba pensando en dañar el candado, pero mi esposa dijo que había cámaras y que se podía ver el carro. Sin embargo, en el monitor no se veía al señor. Eso lo notamos mi esposa y yo. Les dije que fuéramos a buscar al guardia y él dijo que se quedaría. Se nos olvidó que había subido su costal de botes a la cajuela. Cuando volteé por el retrovisor, ya no se veía. Rodeamos el panteón, pero no vimos al velador. Llegamos a otra puerta que tenía un candado sobrepuesto y salimos por otro camino. Recordamos que no le habíamos dado su bolsa de botes, y sorpresa, la bolsa no estaba. Nadie la sacó, me consta, y más porque esa cajuela solo se abre con llave. Es un carro austero, no tiene jaladera adelante. Desde entonces ya no vuelvo a ir de noche. Mi esposa quiere ir a preguntar al velador si en verdad existe ese señor.